¿Cómo habéis pasado el día? ¿Cómo el día lo habéis podido desarrollar en Cristo? Porque la verdad que no es fácil. A veces nosotros en nuestra carne luchamos y estamos ahí poniendo nuestra parte, pero nos cansamos, nos cansamos. Por eso cada día decía el Señor que cada día trae su propio mal. Pues entonces vamos a, ¿cómo habéis pasado el día de hoy? ¿Habéis dedicado un tiempo al Señor? ¿La habéis estado buscando para solucionar las inquietudes, los problemas y las cosas que vienen cada día? Nada más que el vivir ya trae su propio afán, dice, y su propio mal. Pero bueno, dentro de las cosas tenemos que reconocer que en medio del mundo donde estamos vamos a recibir pues la presión y vamos a ser afectados por circunstancias, pero Dios ha puesto en nosotros una garantía, una seguridad total a lo que hoy vivimos. No estamos solos. Dios nos ha escogido, nos ha llamado y nos está dando el entender de lo que es una vida en Cristo y de donde dependemos nosotros, ¿no? Por eso sabemos que muchas de las cosas que realizamos Dios tiene el control y no se nos van a no nos vamos a ver abrumados ni a veces desconsolados ni buenas. Creo que eres Edu el que me saluda. Iván, muy buenas, hermano, porque como pone ministerio no pone tu nombre, pero es porque te conecta, eres uno de los que transmite y viene el anagrama de la iglesia. Pues nada, me encanta de que estemos todos aquí. Dios es rey, es soberano y es rey, como dice Iván y él tiene el control de todos nosotros y en nosotros está formando algo más de lo que nuestra mente y nuestro corazón puede entender entre nosotros y esto es lo que tenemos, esto es lo que nos hemos y nos estamos dedicando, ¿no? A conocernos, a conocer al prójimo, a hacer la voluntad de Dios en la medida que Dios nos está dando a entender, que Dios nos está abriendo nuestro entendimiento, ensanchando nuestro corazón para poder admitir pues muchas cosas y muchas causas de las cuales sin Él sería imposible que nosotros tratáramos de ayudar, de amar y de tantas cosas. Nada, quiero empezar pues bueno haciendo una oración y después ya hablamos de lo que en mi corazón está para poder transmitiros y que sea Dios el que nos ministre, ¿no? Pues te damos muchas gracias, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todos los beneficios que tenemos hoy debido a tu sacrificio. Todos los beneficios que tenemos hoy gracias a haberte complacido el entregarte por nosotros, Señor. Es mucho más profundo de lo que nosotros podamos muchas veces entender. Queremos en esta tarde que tú reines y que tú estés aquí y que tú pues nos des lo que tengamos que tener cada uno. Señor, lo hacemos con gusto y con gozo para tu gloria, tanto con los que escuchan como los que estamos aquí intentando de dejar una semillita para nuestros corazones. Gracias, gracias Señor. Y nos llevaríamos aquí orando pues y pidiéndote Señor y alabándote y adorándote porque tú eres el que te merece toda la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues la verdad que te sientes bien. Yo me siento bien de poder ser útil, porque me siento útil en la parte que corresponde al poder hablar de su palabra y para mí es un privilegio grandísimo y un honor que tengo que llevar con con mucha devoción, con mucha entrega, porque es de parte de Dios, no es de parte de querer ser el protagonista ni nada de eso, ¿no? Y yo el miércoles, cuando compartimos, aunque muchos no estuvieseis, o lo que, compartí algo sencillo sobre el estar y el estar preparándonos, ¿no? Me preguntaba, ¿qué título le...? Digo, mira, preparándonos. Porque verdaderamente en la vida que ahora tenemos, gracias a Cristo, estamos preparándonos.
preparándonos para su regreso, preparándonos para estar, ahora se está compartiendo sobre el cielo, sobre muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar bien preparados para llegar un día a la eternidad con Él y saber que lo que Dios nos ha ofrecido no es solamente la salvación, sino la preparación nuestra de nuestro corazón para estar en el cielo con Él, para estar en la eternidad con Él, para estar junto a Él, para amarle y adorarle y verle tal como es, ¿no? Y voy a hacer un pequeño repaso a lo que yo compartí el otro día y a donde me quedé. No voy a ser tan largo como el otro día, pero quiero que por lo menos lo que hablamos, lo que compartimos, se nos pueda quedar en nuestro corazón y podamos aprender, ¿no? Yo me quedé en el versículo que decía, que ya habíamos hablado bastante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, decía Pablo, ¿no? Y Pablo, para llegar a ese punto donde decir eso, tuvo que entender que lo que había que hacer aquí, sí, que era importante, pero que para él, el vivir es Cristo. Él vive por y para Cristo y eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Nosotros hoy día ya no tenemos que vivir para nosotros, sino por y para Él, porque de Él son todas las cosas, dice un versículo. Y el morir, decía que si Él moría, para Él era ganancia porque iba a ir a donde estaba el Señor, ¿no? Y yo quiero, antes de empezar por ese versículo, pues bueno, haceros un balance de lo que yo hablé el otro día. Hablé de que el proceso de prepararnos, Dios va a usar un trato ahí con cada uno especial, particular, inevitable, porque tú no lo puedes evitar. Si quieres ser cristiano, Dios va a tratarnos porque nosotros tenemos que ser sumisos a su palabra, y ineludible, que tú no lo puedes eludir. Muchas veces queremos eludir, queremos las cosas del Señor, queremos, pero intentamos eludir ciertas cosas que Dios trae a nuestro corazón para sanarlo, para restaurarlo, para poner cosas suyas, y eso no lo podemos eludir. Tenemos que dejarnos tratar, ¿no? Hasta que y estar preparado porque la venida de Cristo nadie sabe cuándo ni cómo, ni él decía que él no sabía. Él decía que será como un relámpago que vendrá, ¿no? Pero nosotros, y le vamos a ver todo, no sé cómo será, pero dice que en todo el mundo y en todas le vamos a ver. Entonces nosotros, que hemos sido los llamados, decía yo, llamados a servirle, llamados a amarle, hemos tenido un llamado y hemos contestado al llamado, porque muchos hemos dicho sí a Cristo, no al pecado, no al mundo, no a muchas cosas. Eso es una respuesta hacia querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y depende como tú, decía yo, depende como tú contestes, porque tú a veces, si te llama alguien, pues puede contestar dependiendo de quién te llame de ciertas maneras, ¿no? Pero el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas es para dar una contestación sincera y sin interés incondicional. Entonces eso lo vamos a ir aprendiendo conforme la vida cristiana nos vaya enseñando, porque la vida cristiana va creciendo según Dios va dándote el crecimiento y tú vas viviendo por y para Él, ¿no? Y esto es así. Y aquí todos los que somos y decimos que somos cristianos, pasamos casi todos por las mismas situaciones, cosas y circunstancias que nos hacen ser transformados a su imagen, ¿no? Y yo ponía unos ejemplos, ¿no? De los que vivían con Jesús en ese tiempo y que Jesús se los dejó claro. Y como igual que a nosotros decía, hay un versículo en Lucas 9 que dice, los que quieren seguir a Jesús. Había muchos que querían seguir a Jesús, como hoy día. Habemos muchos que queremos seguir a Jesús, pero ¿qué pasa? Que Jesús empezó a sacar las cosas en claro. Mira, tú me quieres seguir, pero las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y yo decía, a mí me dijeron, cuando tú quieres seguir a Cristo, mira, que no vas a poder hacer lo que tú quieras, que vas a tener que muchas veces negarte a ti mismo para poder atender situaciones y cosas que te van, pues muchas veces a no dejar dormir, otras veces a no comer y otras veces a no hacer muchas cosas. Eso es
lo que tenemos que entender si queremos ser cristianos. No podemos decir sí y ahí se queda, no. Hay un compromiso, y puse yo el ejemplo de cierta gente que uno decía, y otros los ponía Dios por evidencia, los ponía Jesús por evidencia, a otros sígueme. Pero claro, las excusas que empiezan a salir, no, que tengo que ir a dejar a mi padre, otro, así durante varios ejemplos, ¿no? Y decía que muchos de estos se descalificaban por no ser aptos a hacer lo que Dios quiere, ¿no? A llevar su palabra y a predicar sobre el reino, ¿no? Y así nos lo pone, ¿no? Así lo pone en el Evangelio, así de claro, y nos enseña a la gente eh, muchas situaciones que no es que dijera Dios que tenías que dejar a tus padres o que tenías que, pero sí te aclaraba que Él tenía que estar en primer lugar, Él tenía que ocupar el primer sitio de tu corazón y que eso era lo más importante. Y en los mandamientos nos lo pone, ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento y ahí se rige todo. Ama a Dios primero sobre todas las cosas. Y es lo que quiere decir esto. Lo que yo estoy... Muchos, el costo de seguir a Cristo, hay muchas cosas prioritarias antes que el Señor. Y entonces el Señor aquí en varios encuentros le decía a la gente que le seguía, dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que hay en mi casa. Muchas excusas para no ser de un servicio inminente, ¿no? De un servicio rápido, de un servicio que Dios necesita gente que le sirva ya, no cuando me convenga, no porque voy a heredar, porque voy a mirar una yunta de bueyes, porque voy a probar, ¿no? A cobrar una herencia, no. Yo decía todo esto, ¿no? Y Jesús hablaba del costo, ¿no? Que tendríamos que pagar cada uno, ¿no? Hay un costo. Los que quieren seguir a Jesús tienen que pagar un costo, como Él pagó, ¿no? Y eso referiría pues el llevar la cruz, ¿no? También con la corona de vida que Él te va a dar, el tener un juicio, también con la misericordia que Dios va a tener sobre nosotros y nosotros estar enfocados a Jesús, estar enfocados en Cristo que es el dador y el consumador y es el que está intercediendo por nosotros y el que a Dios le ha placido que ahora seamos por medio de Él sus hijos. Y ya está, no hay más. Esto es sencillo de entender. Solo que hay que disponer nuestra disposición, ¿no? Nuestro querer. Porque a veces nuestras veces el querer va a ser no poder. En nuestro querer va a haber el quiero y no puedo, sino lo que no quiero, eso hago, decía Pablo, ¿no? Por eso te tienes que ayudar. Te tiene que ayudar Jesús a llevar la cruz. La cruz tuya dice que su carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Nosotros tenemos que comprometernos, ¿no? A llevarlo. Y esa es la vida que Dios quiere de nosotros. Y así nos tenemos que ver. Estando, yo decía esto, de estando preparados, ¿no? Hay muchas cosas que nos impiden, ¿no? Y hablamos, todo esto lo hablamos el otro día. Los negocios, el matrimonio, la riqueza, muchas cosas y causas que te hacen retrasar tu entrega, muchas cosas. Sí, pero cuándo, sí, pero tal. Tenemos que poner al Señor y estar muy preparados. Y Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado una iglesia, nos ha dejado gente que nos enseña, nos ha dejado todo, su espíritu, que también nos da el con qué. Qué bueno que esto no es una palabra cualquiera, es la palabra del Señor, dicha y puesta para que nosotros nos rijamos por ella, nos podamos guiar, es su guía para nuestra vida, como, no sé, el código que un hombre debe llevar, ahí está su respuesta a todas nuestras preguntas y en esto tenemos que desvivirnos, ¿no? Después hablábamos también que había grandes multitudes que iban detrás de él y dice que cuando él veía las multitudes se volvía para atrás, inquietaba, ¿no? Imagínate una mirada de Jesús y tú siguiendo a Cristo,
Pues bueno, a veces por el pan, a veces decían, no seguidme por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, que es su palabra. Y la gente le seguía por sus intereses, por sí, por sus sanidades, sí, por sus milagros, pero él decía, volviéndose le digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, se lo dejó, pero vamos, claro. Y yo explicaba que el aborrecer este no era el aborrecer, porque suena mal, ¿no? Aborrecer es como desechar, ¿no? Y Cristo en ningún caso dijo, si no iría contrario a su palabra, porque decía él que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Ahora te va a decir que lo dejes, que lo aborreces. No. Esto daba a entender a una traducción en hebreo, ¿no? Que quiere decir que si no aborrece, significado es si no ama menos. Tienes que amar menos y amar más a Dios. Sí, ama a tus seres queridos normal. Dios no te va a decir que dejes a tus seres queridos, ni que si dejes tus actos que tienes que hacer por ellos, sino entender esto que el amar menos es poner a Dios lo primero, antes que tu mujer, antes que tus hijos. Yo no sé si la fe de nuestro corazón llega tanto, pero así tiene que ser. Y así tenemos que mostrarlo a Dios. Amar a Dios encima de todo. Porque lo demás va a venir añadido. Lo demás va a venir añadido. Y por eso decía yo que la prioridad más alta es esa. Poder amar a Dios sobre todas las cosas. Y Pablo lo tenía claro. Pablo cuando hablaba de esto decía en Filipenses, por cuantas cosas para mí era ganancia las he estimado como pérdida. Y dice, y ciertamente aún la estimo toda cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocemos muy poco en parte, muy poco. Me se pone los vellos de punta, pero yo quiero que Dios me haga conocerle más, conocerle más. Y un día le vamos a ver cara a cara, dice, porque es el dador de la vida. Estamos aquí por su gracia. La gente no entiende en el mundo ni sabe si van, se mueren y no entienden que ha sido Él el que nos ha dado la vida, que nos lo ha dado todo, que nos lo ha puesto y nosotros entender el por qué estamos aquí. Cristo nos ha hecho entender. Ha tenido misericordia de nosotros, nos ha sacado del pozo donde estábamos, nos ha puesto ahora sobre su roca y ahora nosotros solo tenemos que obedecerle y hacer lo que Él requiere. Y Él dice que nos preparemos, que estemos preparados, que tengamos conocimiento, que, que seamos semejantes a Él. ¿Qué nos cuesta todo eso? ¿Qué nos cuesta todo eso? Por eso ahora es el tiempo de que tenemos que buscar esto que esté en nuestra vida. Yo quiero prepararme para su regreso. Y si en el tiempo de Dios tiene que tratar muchas cosas mías para hacerme semejante a Él. No me quiero parecer a Miguel, me quiero parecer a Jesús. Entonces eso yo no lo puedo hacer, ni tú, lo tiene que hacer Él. ¿Tú te quieres parecer a Jesús? Síguele, obedécele, haz lo que Él dice, ¿no? Y como decía Pablo, dice, lo he perdido todo y todo lo considero basura. Pablo era claro, ¿eh? Todo lo considero, todo lo que no sea de Cristo es basura. Cuando nosotros pensemos así, todo lo demás es basura. Y tener el conocimiento de que, claro, que Él quiere que todas las cosas sean, pues dice, tengo todo por basura por ganarle a Él. Por ganarle a Él, ¿no? Y yo decía, todo lo que Pablo tenía credenciales, Pablo tenía estudios, Pablo tenía éxito, Pablo de lo que había tenido antes de Cristo, dice, todo esto es basura por conocer a Cristo. Y no consideraba sus logros del pasado. Nosotros igual, nuestros logros del pasado no son nada para lo que Cristo tiene por nosotros. Y eso es un poco lo que hablamos el otro día. Yo quiero ir rápido porque lo que tengo ahora creo que es la segunda parte de lo que Dios nos dice, de lo que, de lo que Dios nos quiere hablar, a lo que es prepararse, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y todo lo tengo por basura. Considera esta palabra para ponerla en tu vida. Para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo, más el morir ganancia, ¿no? Nosotros tenemos que testificar de Jesús.
Para los que no creen, la vida en la tierra es todo lo que hay, no hay más. La vida en la tierra es lo que hay. Por tanto, es natural empeñarse en los valores humanos. Mucha gente nada más que se empeña en el dinero, en la popularidad, en el placer, en el prestigio. Para nosotros todo eso lo tenemos que considerar basura. Para Pablo, los valores eternos eran el significado verdadero de hablar con otros acerca de Cristo, que es el único que nos puede ayudar a ver la vida de una perspectiva eterna. Nosotros, la gente se muere y dice, bueno, si hay algo, la gente todavía tiene, si hay algo, sé que hay algo, pero no sé lo que es, pero si has tenido tiempo toda tu vida de buscarle, de que Él se te dé a conocer, de que su misericordia te alcance. ¿Y tú qué has hecho, no? ¿Y yo qué he hecho? Por esto podía decir, para él era ganancia el morir, le libraría de todas las inquietudes. Dice, me va a librar de todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, una parte de la Biblia dice que él, por amor a los que tenía alrededor, prefería quedarse, porque sabía que le necesitaban, que él era el apoyo, ¿no? Para muchas iglesias y que estaba ahí de parte de Dios, ¿no? En primera de Juan 3, 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tú puedes decir eso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él se vuelva por nosotros, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como es. Fíjate, qué bueno que todo este tiempo que nos queda por delante podamos ser transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria, ¿no? Porque creo que es bueno que Dios aporte y vaya aportando cosas a nuestro ser que no se merece nada. Por su pura gracia, tú sepas que muchas de las cosas que tenemos es por su pura gracia, por su pura misericordia, por su puro amor, por su puro compasión por nosotros en la cruz. Es el no da más. Ahí no, nosotros solo tenemos que humillarnos y obedecerle. Y eso es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso que consiste cada vez en ser más semejante a Cristo. Ese es lo que tú te tienes que preparar. Ser lo más semejante a Jesús. Y no será completo hasta que no le veamos cara a cara. Cuando le veamos cara a cara, Él habrá culminado su obra en nosotros. Y dice que vamos a tener un parecido muy similar al de Jesús. Qué bueno, que el corazón de Cristo en nosotros pueda, pueda ser un día nuestra meta final, ¿no? Y debemos motivarnos y debemos alegrarnos y debemos animarnos y todo esto nos tiene que ser de apoyo, ¿no? Dice en el versículo 3 de la primera de Juan que hemos leído, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza que hemos leído, de que un día le va a ver cara a cara, de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, tiene esta esperanza, dice que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es una parte que porque nos tiene que tocar porque Jesús la quiere de nosotros. El purificarnos, sabemos que el mundo nos contamina, sí, que a veces vivimos en situaciones y cosas que no, pero Él dice que el que cree en todo esto se va a purificar a sí mismo, creyendo todas estas cosas. Dios nos quiere hacer puros y nos quiere hacer santos y nos ha hecho ya justos. Entonces, sobre todas estas cosas, tenemos mucho, mucho, mucho porque el desear, el de procurar estar preparándonos, no pasándonos la vida sin de cualquier forma. Y hay un versículo un poquito más para atrás que dice en el 14 de Lucas 28 al 35, siguiendo las explicaciones que Jesús hace, lo quiero leer en la Biblia. Este lo hemos leído, pero lo hemos leído antes, que no aborrece padre y madre y tal, y no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, y empieza a decir, no, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si lo que tiene no necesita, no se sienta a ver si lo que necesita para acabarla. Una pregunta, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿no?
No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, mira, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Así nos pasa a nosotros en la vida cristiana. No podemos, eh, de cierta manera, intentar construir una vida cristiana sin Cristo. No podemos. Y calcular los gastos y calcular el costo. Todo esto es lo que hemos estado hablando atrás. Porque yo ahora estoy aprendiendo, cuando un constructor no considera el costo y no hace un presupuesto en los detalles de su obra, tal vez abandone y no lo pueda terminar, porque el costo sea mayor del que tú has calculado que puedes dar. Y edificar una vida cristiana solo en parte y luego abandonarla, eso los demás van a hacer, no solo de ti, un hazme reír a lo mejor de lo que es vivir, ser un cristiano, ¿no? Por no calcular el costo de tu entrega, porque tiene que ser, a mí me lo pusieron claro, esto no hay marcha atrás, esto es sí, o no, y no. No, pero eso de que hoy sí, mañana no, luego como me convenga, luego que no me digan, sí, va a salir muchas cosas de nosotros en la preparación. Va a haber que ejercer muchas cosas para poder ser usado por Dios. ¿Qué costos? Yo he puesto aquí la pérdida de jerarquía. Muchas veces nos creemos que somos alguien a un nivel social, que el bajar a humillarte a servir a los demás, a amar a los demás, a estar ahí, o riquezas, ¿no? Eso puede ser un obstáculo que te haga no calcular los gastos. El control sobre el dinero, sobre el tiempo o la profesión, ¿no? Muchas veces tenemos que dejar que Dios nos mande y Dios nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Pueden odiarnos, ¿eh? El decir sí a Jesús puede traer gente que pueden separarnos de la familia, pueden sentenciarnos, ya voy más para allá, pueden sentenciarnos a muerte. Todo esto son costos que no quita de que no estemos... Seguir a Cristo no significa una vida exenta de problemas, no. Ni una vida al revés. Tienes tus problemas más los problemas de los demás. Que Dios ponga a tu alrededor para que tú puedas servirle de apoyo, de ayuda. Eh, tenemos que considerar el compromiso como discípulo. Porque si somos discípulos tenemos un compromiso y el costo de seguirle al grado que más tarde no sintamos la tentación de volvernos atrás. Que eso sería una ruina total. El compromiso es para siempre, por y para siempre. A pesar de que falles, de que peques, de que... A mí me llevó mucho tiempo el pensar, ¿no? Ay, que si a mí me gusta esto, me gusta aquello, y no lo veo malo, y quiero hacer todas las cosas que hacía yo en el mundo. Todas, que no te las voy a enumerar porque increíble. Pero yo decía, ¿sabes qué dije? Digo, Señor, yo sé que no voy a poder cumplir contigo con todas las cosas, pero ayúdame, por favor, porque te quiero seguir a ti. Y ahí ya yo me entregué. Yo ya ahí dije, mira, y me ha ido, a veces me he visto como un miserable, a veces me he visto como, y me veo, ¿no? Como un privilegiado, pero el trato de Dios a mi vida es lo mejor que me ha pasado, en mi vida, lo mejor que me ha pasado, que Dios trate con mi vida. Dice en el versículo 33, ahí ya es donde nos va a doler porque dice Jesús mismo, así pues, y se lo ponen claro, cualquiera de vosotros que no renuncie, ya no aborrece, ahora es renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo dice en Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y después nos pone un ejemplo, ¿no? Poner la mirada atrás trae consecuencias. Por eso dice que no vaya a ser que nos tiente y volvamos atrás, ¿no? Hacer un compromiso con Dios de por vida es lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pon tu mirada en Cristo. Y después habla de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera y el que tiene oído, como siempre dice Jesús, el que tiene oído, que oiga. La sal puede perder su sabor cuando se humedece y luego se seca. Y solo queda un residuo insípido, ¿no?
Y muchos cristianos cuando se mezclan con el mundo y evaden el costo de ponerse a favor de Cristo, nos pasa que perdemos el sabor. No podemos perder el sabor que Cristo nos da. El distintivo sabor de la sal, ¿no? Dejar de tener este valor, debemos perseverar, de hacer que la gente, lo bueno en el mundo, ayudar, que no se eche a perder este mundo tan bueno que nos ha regalado el Señor, e intentar ayudar, de, de que demos ese sabor que necesita, ¿no? La humanidad, ¿no? La vida, ¿no? El de Jesús en nosotros, ¿no? Y esto yo he puesto que requiere planificación, requiere disposición y sacrificio, requiere destreza, entrega tenaz, verdadera al reino de Dios. Eso es lo que esto es lo que necesita. Dice que Jesús está diciendo, dice, orad porque Dios mande obreros a la mies, porque la mies es mucha. Y tenemos que orar porque Dios mande obreros verdaderos al reino que nos hace falta. Y no es fácil llegar a ser sal, ¿eh? No es fácil llegar a ser sal. Muchas veces queremos ser, pero no somos. Y tenemos que intentarlo, ser sal, porque si la fe cristiana le falta esta función, amigo, malo. Tenemos que dejar un saborcito así, que la gente diga que tiene, que es esto, que yo no conozco, que nunca me ha hablado. Como a mí me pasó, a mí nunca me habían hablado, ni había venido nadie a decirme cosas que yo sabía que cuando me fueron presentadas yo las necesitaba. ¿Cuánto, pregunto, cuánto sabor cristiano damos? ¿Cuánto sabor? ¿Cuánta sal? ¿No? Y esto nos tiene que estar vigente en nuestra vida, que no nos falte, ¿no? Para poder ese sabor, ¿no? Hay otro capítulo en Lucas que era el que lo voy a hacer rápido para no alargarme mucho. Espero que estéis pasando un buen rato. Jesús nos aconseja aquí en el versículo 12, en el capítulo 12 de Lucas. En mi Biblia dice, Jesús nos aconseja prepararse para su venida. Él lo aconseja a nosotros. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí hay un capítulo en Mateo que habla de unas chicas insensatas, ¿no? Las vírgenes insensatas y las prudentes, ¿no? Y ya habla de esto, ¿no? De las lámparas encendidas, ¿no? Y cómo unas por no tener la reserva de aceite, pues pasaron en la oscuridad, porque no tuvieron la lámpara, ¿no? Y esto nos tiene que hablar, nosotros tenemos que tener nuestras lámparas encendidas y provistos de aceite, ¿no? Y Jesús nos pone en entredicho que nuestro comportamiento tiene que ser este hasta que vuelva, esperando que vuelva como el novio a la boda, que no te coja que te descuidado, haciendo lo que no debe, sino estando preparado para abrirle la puerta, para atenderle. Eso es lo que nos dice. Y ceñir los lomos, ¿no? Dice, ceñir los lomos es apretar, ajustar la cintura, estar listo, preparado para salir y actuar, ¿no? Ante esto, y después hay otro versículo que dice estar vuestros lomos de vuestro entendimiento. Va más para allá, ¿no? Los lomos se ajustaban aquí con un cinturón, ¿no? Las ropas se llevaban sueltas y cuando tenías que hacer algo a prisa y tal, tenías que ceñirte porque tenías que subir la ropa. Y aquí nos está hablando Jesús de esto, ¿no? De estar preparado y que usemos el buen juicio. Cuando habla de la mente, dice que estén vuestros lomos de vuestro entendimiento, que tenemos que tener un buen juicio. Dios no tiene que dar una buena conciencia limpia, no la tenemos, ¿eh? Tenemos una conciencia que a veces nos falla y a lo malo decimos bueno y a lo bueno decimos malo. Por eso dice el Señor que preparaos en nuestra esperanza que sea Él, el Todopoderoso, ¿no? En su bondad ha prometido cuando Él, el Mesías, aparezca, que nos va a dar todo, su semejanza, ¿no? Nuestras lámparas encendidas es una actitud de preparación. Nuestras lámparas encendidas es una actitud de querer estar ahí, viendo, ¿no? Siendo alumbrado, ¿no? Por la palabra de Dios. Y cada persona en particular, tú que me escuchas hoy, cada persona en particular tienes que preocuparte de tu condición espiritual que Dios te está haciendo ver y llevarla a los pies de Jesús y vivir como Él hasta que Él venga. Esta es una vida hasta que Él venga.
Y en nuestro compromiso y nuestra entrega, Él va a poner capacidades, va a poner dones, va a poner circunstancias, es inmensa, es una vida de gozo y de plenitud a tope, para nada aburrida. Y yo he puesto aquí, la segunda venida de Cristo será repentina, a muchos nos va a coger por sorpresa, que no nos coja por sorpresa. Y no habrá oportunidad de reflexión tardía. No tardes en estar reflexionando sobre esto, porque la lección que hemos hecho determinará nuestro destino eterno. Si tú has hecho tu elección de comprometerte con Cristo, de buscarle, de darle, Él va a determinar nuestro destino eterno, ¿no? Porque como decían el otro día, y a mí me ha venido muy bien porque todo esto lo tenía yo ya para compartirlo, que Él se ha ido a preparar moradas, ¿no? Y moradas son muchas. ¿Y dónde vamos a estar cada uno morando? Mucho de lo que hagamos aquí va a predestinar de dónde estamos, de dónde vamos a vivir. ¿No? El otro día lo decían también en el estudio, ¿no? Dios ha ido a preparar moradas para que cada uno podamos estar viviendo junto a Él. Él nos pide que estemos preparados. La medida que hay que tomar es obedecerle. Esa es una medida. Que cuidemos a su pueblo, que nos va a poner en ciertas circunstancias. No te ha puesto en la iglesia del camino por cualquier cosa. Te ha puesto para que tú te prepares, para que Él te use. No sé si aquí o en otro sitio, pero para esto te ha puesto ocuparnos de su obra aquí en la tierra, dentro y fuera de la iglesia. Y estar en constante preparación. No vivir de forma irresponsable. No olvidarte de que debes de orar, de que debes de estar en la lectura, de que debes preocuparte por tus hermanos, de que debes estar en comunión, de que debes estar unidos unos a otros con el mismo sentido. Todas estas cosas que son, eso tenemos que hacerlo vivo en nuestra vida. No buscar el ser servido, ni usar su tiempo que te retrasa. Dios retrasa el tiempo, pero para nuestro bien. Por su demora, como excusa, no hago lo que nada, tardará, ya lo haré más tarde. No, para no cumplir la tarea que Dios nos ha dado. Tenemos que cumplir la tarea. Y vosotros, dice, ser semejantes a hombres en el 36, que aguardan que su Señor regrese de las bodas para cuando llegue, llame y le abran enseguida, ¿no? La venida de Cristo es un tiempo inesperado. No es una trampa ni un truco mediante en el que Dios quiere sorprendernos. No. Dios no retarda su venida para que tengamos una oportunidad de seguirle. No. Dice que en 2 de Pedro 3:9 el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice uno, dice que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, para que más gente pueda tener la oportunidad. Dice, durante este tiempo tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con los demás. Porque esto es muy importante. En la relación de unos con otros, Dios va a tratarnos. Que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, que tenemos que considerar, que tenemos que cubrir. Todas estas cosas tan sencillas que el mundo no lo hace. Que tenemos que humillarnos, que tenemos que someternos, que tenemos que exhortarnos. Todas estas cosas tan sencillas que el Señor pone. Qué bueno, ¿no? Y yo ya, para acabar y dejaros esto, la verdad que me sentí muy bien. Las personas preparadas para la venida de su Señor. Vamos a ir al capítulo, si tenéis la Biblia, alguno, 12, estamos, pero al versículo 1. En el 12:1 dice, las personas preparadas para la venida del Señor, dice, no son hipócritas, sino sinceras. Porque aquí habla de guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tenemos que ser sinceros. En el mismo capítulo, pero en el versículo 4, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer nada más. No son temerosas, porque tenemos el temor de Dios, no tenemos miedo, sino que estamos dispuestas a testificar, porque dice Jesús después en el versículo 9, dice, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Yo no quiero que Dios me niegue, yo quiero testificar de Cristo, lo que soy, hoy por hoy, sé lo que soy y lo que Dios ha hecho conmigo, sé quién era.
y no quiero volver atrás. He dicho que no son hipócritas, que son sinceras, que no son temerosas y no están dispuestos a testificar, sea el lugar que sea, en la cárcel, en la cárcel. Yo me acuerdo que como muy poco tiempo pasé una situación, después de yo intentar de eludir la cárcel, vino una situación, me tuve que ir a la cárcel, pero yo no sabía que Dios me iba a utilizar allí para predicar el evangelio, yo no estaba preparado. Él me preparó para ir allí a una serie de personas a poder testificarle y decirle que se arrepintiera. Ahí quedó. Les visitemos y le dijimos eso. Dice en el 25, dice que no son ansiosas, sino que confía. No tenemos ansiedad, ¿no? No estamos preocupados, la preocupación la dejamos al Señor. En el 34 dice que no somos ambiciosos, sino generosos. Y en el 37 dice que no somos haraganos ni perezosos, sino diligentes, ¿no? Y todo esto lo hemos leído y lo podéis leer porque viene en la Biblia. Busca a Dios para que Dios nos haga de esta manera. Hagamos que nuestra vida se parezca a la de Cristo. De manera que cuando Él venga estemos preparados para recibirle con gozo, animados, recibirle animados, a pesar de no tener para muchas cosas o estar luchando o viviendo presiones, estamos con gozo. Jesús nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia, obedeciendo sus mandamientos. Estas actitudes son necesarias, obedeciendo sus mandamientos, y eso concierne a muchas cosas del Evangelio. Alertas, fieles, y Jesús nos promete recompensarnos. A los que sean hallados haciendo así, como Él nos dice, nos va a traer su recompensa, que su galardón es grande, es celestial. Será causa de la más cuidadosa reflexión de lo que hayamos hecho en la tierra. Eso va a sobrepasar nuestro entendimiento, ¿no? Recibiremos oportunidades y responsabilidades que irán en aumento. Conforme Dios te vaya dando tus responsabilidades y tus compromisos van a ir en aumento. ¿Y Dios te va a dar con qué? Para ser usado con eficiencia de todo lo que Dios nos da. Todos tenemos dones, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones y tenemos que usarlos. El amor, por ejemplo, es un don que todos tenemos de parte de Dios. Pues ese lo tenemos que saber usar y tiene que ir en aumento para saber amar a los demás. Tenemos capacidades como para tenernos ocupados. Tenemos que estar ocupados hasta que Él vuelva. Así que, hermanos, ya sin más, pongámonos manos a la obra. Manos a la obra. Y no miramos atrás. Espero que haya hecho bien esta palabra de Dios y esforcémonos en proclamar su palabra y obedecer sus mandamientos. Y nada más. Y un abrazo muy grande, un abrazo virtual, porque ya que no, aunque en la iglesia veo que algunas veces nos damos muchos abrazos, pero bueno, es inevitable. Somos personas y necesitamos ese calor, ese cariño, ¿no? Que os quiero mucho, iglesia. Y nada, me despido de vosotros y nos vemos el miércoles. No faltéis, allí estamos. Un abrazo muy grande. Que Dios bendiga.